Para nuestro circuito nos dio como resultado las tres ecuaciones simultáneas que resolvimos en la calculadora, en el cual nos dio como resultado de la corriente 1 de 0.018321 amperes, la malla 2, la corriente es de 6.5872 microamperes y la corriente 3 es de 2.04178 microamperes. Y con estos resultados, para obtener el voltaje de cada resistencia y su intensidad, aquí están las operaciones y lo pasamos a una tabla comparativa en el cual la resistencia 1 es de 300, la 2 de 220, la 2 de 40, la resistencia 4 de 220, la resistencia 5 de 220, y aquí están sus resultados. Y pasando a la simulación, se puede comprobar que los resultados se puede decir que son los mismos. Para la resistencia de 300, que es esta, nos da de menos 3.52 volts. La de 220, que es esta, que nos da de menos 4.48 volts. Esta es la de 240 ohms, que es de 2.071 voltios. Y la que sigue es otra de 220, que es de 1.449 volts. Y la última, que es esta, que es de menos 449.194 voltios. Y aquí tenemos sus corrientes de cada resistencia. La resistencia de 300 ohms nos da de corriente de 11.734 microamperes. Y la resistencia de 220, que es esta de abajo, nos da de menos 20.363 microamperes. La resistencia de 240 nos da de menos 8.629 microamperes. La resistencia de 220 de arriba es de 6.587 microamperes. Y la última resistencia de 220 nos da de 2.042 microamperes. En este caso, el voltaje de la resistencia de 300 ohms nos da de 3.52 volts, que es lo que nos dan nuestros cálculos y en multisim. Para la resistencia R2 de 220, que nos da un voltaje de 4.52 volts en físico, y en los cálculos nos da 4.47 y en multisim nos da 4.48, mucha variación igual. En la de 240 nos da un valor de 2.10 volts. En multisim nos da 2.07 y en cálculos 2.06. La resistencia R4 de 220 nos da un voltaje de 1.41, en cálculos nos da 1.44 y en multisim 1.44 igual. Para la última resistencia, que es la de 220 igual, nos da un voltaje de 0.5 volts, a otro nos da de 0.49 volts, casi cercano, igual en multisim nos da lo mismo. En este caso, el amperaje de la resistencia de 300 ohms nos da de 11.78 miliamperes, que nos da en los cálculos 11.73 miliamperes y igual nos da cercanos en multisim. Para la resistencia de 220, que es R2, de un voltaje de un amperaje de 20.40 miliamperes, que cálculos nos da 20.36 miliamperes también, igual en multisim. Para la corriente de la resistencia de 240 nos da una corriente de 8.64 miliamperes, que en cálculos nos da 8.6 miliamperes, igual en multisim nos da 8.6 miliamperes. Para la resistencia R4 de 220 nos da un voltaje de 6.22 miliamperes, en cálculo nos da 6.5 miliamperes y en multisim igual 6.5 miliamperes. En este caso, para la última resistencia de 220, la corriente nos da de 2.2 miliamperes, el cálculo nos da 2.0, igual en multisim. Esa variación, como se vio en los amperajes con los cálculos y en multisim y en físico, igual con voltajes varía igual, porque aquí el voltaje no es exactamente 7 cerrado, sino que pasó un poco de 7.1 nos quedó. Es una variación en este caso igual del físico a manopla y en multisim. Bueno, pues en este caso vamos a resolver lo que es este circuito.
En este caso este circuito es un circuito de 3 mallas, como puede ver. Nosotros ocupamos un voltaje de 18 volts para este circuito, ya que nuestras resistencias son muy grandes, ya son Ks. Pero esto sacamos lo que son nuestras 3 ecuaciones, que sería la primera de la I1, la segunda de la I2, la tercera de I3. Resolvemos simultáneamente en la calculadora y nos da estos valores de 1.3533 miliamperes, y la de I1 y I2 es igual a menos 1.3533 miliA, y en I3 nos da igual a 0 en lo que es en la calculadora. Para calcular los voltajes de cada resistencia ocupamos lo que es acá, que son la resistencia la resistencia por la intensidad, que sería esta, nos da de la R1 nos da de 13.55 volts. De R2, como esta comparte, pero como una es 0, pues nos quedamos con una sola corriente, que es de 1.3533 miliamperes, que nos da un voltaje de 4.47 volts. La resistencia 3, como no hay, en este caso no hay un voltaje mucho, nos puso a 0 igual. En la R4 la de 3.3K nos da un voltaje de 4.46 volts, ya que en este caso igual multiplicamos lo que es la misma corriente que es de I2. En la de R5 ocupamos la corriente de I2 por 10K, que es la resistencia, y nos da un voltaje de 13.55, que es casi negativo. Y puede ver nuestra tabla donde pusimos los valores de las resistencias, sus voltajes, sus intensidades. Como puedo ver en el multisim, aquí se ve claramente cada una de las resistencias. En este caso este es el voltaje del de R1 de 10K. Este es el voltaje de la otra de 10K, que sería R5 en este caso. Este voltaje es la de 10K que está hasta arriba, que nos da un valor de nanos, en este caso porque es muy poquito, igual en la calculadora más que nada. Esta es la de 3.3K, que sería R2 más R2, nos da un 4.46. Y la última resistencia de 3K, que es de 4.4. En este caso, la resistencia de R4 de 3.3K nos da un voltaje de menos 4.46. En este caso, pues, puede variar por cómo multímetro con el multímetro, en este caso en el multisim, igual por los cálculos que igual nos dio ese valor negativo. Ahora con las corrientes, la corriente de R1 y R5 es la misma que comparten con las mallas, más que nada, porque hay un valor que sean estas dos. Esta es la de R1 y esta es la de R5. La de R2, como es compartida, en este caso nos da igual, porque como dije, en otro es un valor muy pequeño, no se puede calcular bien. Bueno, da el mismo este de acá. En la de 10K, como puede ver, pues es una billonésima parte de amperes, como puede ver que es por 10 a la menos 12, es muy poquito, igual mucha variación, son casi puros ceros y tal. Y en la de otra de 3.3 igual es negativa, como le dije, aquí está el valor que comparten, más que nada. Para la resistencia de 10K vamos a probar en físico, que nos da un voltaje de 13.6, y nosotros nos dio un voltaje de 13.5, que es casi cercano. Sí, espera que esta puta porquería se me revuelve bien cabrón, güey. Vamos a la madre, güey. No mames. En este caso, otra resistencia de 10K, que sería R5, nos da un voltaje de 13.83. Por la variación más que nada, pues igual nosotros nos dio en nuestra tabla ese voltaje. Por la influencia que pusimos negativo. En este caso, por la resistencia de 3.3K, que sería R4, nos da un voltaje de 4.46 negativo. En este caso igual nos da por cómo ponemos el multímetro las puntas. En este caso, por otra resistencia de 3.3K, que es R2 en este caso, nos da de 4.48 volts, igual nos da en nuestros cálculos, y el multisim igual. En este caso, la última resistencia de 10K, pues como dije, es un valor muy pequeño, no se sabe muy bien en el multímetro, que son dan unos nanovolts. Ya, pausa, güey. La corriente, la resistencia de 3.3K es de 1.36 miliamperes. Pues eso nos da bien. Y esto puede analizarlo. Nosotros analizamos que está bien todas nuestras corrientes, ya que las corrientes es la misma para todas, más que nada, como vimos en los cálculos. Y en lo que es el multisim, las corrientes son la misma, más que esto cambiaría el signo de cómo nosotros pondríamos el multímetro.
como puedes ver, pues igual en esta la resistencia de 10K nos da 1.39 miliamperes, que esto puede variar mucho igual por los... hay un ratitos por ahí. Como dije, igual se puede ver que las intensidades están bien, ya que, como dije, esta es una sola corriente casi para todas por el tamaño de las y de las resistencias, ya que igual son iguales, en este caso casi iguales en ambos lados. Y pues eso sería todo para análisis de ese circuito. Como pues, no podemos sacar más intensidades, pues son las mismas en todas. Para este circuito lo resolvimos mediante mallas, en el cual nos dio 3 ecuaciones, las cuales resolvimos en la calculadora simultáneamente y nos dio estos resultados de corriente. Y utilizando la ley de Ohm obtuvimos el voltaje y la intensidad de cada resistencia. El voltaje de la resistencia 1.5 es de 3.682 volts. El voltaje de la de 3.4 es 6.3166 volts. Y la intensidad de esta misma resistencia es de 1.6196 por 10 a la menos 3 amperes. El voltaje de la de 5.6 es de 4.6723 volts. El voltaje de la de 4.7 es de 1.646. La intensidad de esta misma resistencia es de 3.5021 por 10 a la menos 4. El voltaje de la 1.2 es de 0.58 volts. Y el voltaje de la resistencia de 2.2 es de 4.065 volts. Y con los resultados de intensidad y corriente lo pusimos en esta tabla, en el cual indica que la resistencia de 1.5 tiene el voltaje de 3.68 y una intensidad de 2.454 miliamperes. Con la resistencia de 3.4 obtenemos que es el voltaje de 6. Digo esto nada más. Con los resultados obtenidos los lanzamos a una tabla comparativa en el cual obtuvimos el voltaje de cada resistencia. Para la resistencia de 1.5, que es esta, el voltaje es de 3.68. Para la de 3.4 es de 6.31. Para la resistencia de 5.6, que es esta, es de 4.672 volts. Para la resistencia de 4.7 es de 1.646. Para la resistencia de 1.2 el voltaje es de 0.58. Y para la resistencia de 2.2 el voltaje es de 1.065. Y para la intensidad de cada resistencia, para la de 1.5 su intensidad es de 2.454 miliamperes. Para la de 5.4 es de 1.6169 miliamperes. La de 5.6 es de 8.334 miliamperes. La de 4.7 es de 3.502 miliamperes. La de 1.2 y 2.2, que es esta, es la misma y es de 4.841 miliamperes. En este caso el voltaje del físico, vamos a hacer la comparación en física de las resistencias obtenidas. En este caso la resistencia de 1.5 ohms nos da de... En este caso vamos a hacer la comprobación en físico de ese circuito, la resistencia de cada uno. En este caso tenemos la resistencia de 1.5 kilo ohms, su voltaje es de 3.7 volts. En este caso aquí nos dio de 3.68 volts en los cálculos, casi cercano. Vamos con la resistencia de 3.9 y aquí nos da de 6.4, que en este caso nos ya cercano al de nosotros también. La resistencia de 5.6 nos da un voltaje de 4.81, que igual nos dio casi igual a nosotros, mismos valores. Vamos con la resistencia de 4.7, aquí nos da un valor de 1.6.
1.16 y otro igual nos dio 1.64, casi variaciones muy poquitas. Ahora vamos con las resistencias de 2.2 y 1.2, un valor más pequeño para que sea mejor. En este caso la de 1.2 nos da un voltaje de 0.58, que nosotros igual nos dio ese mismo valor, igual nos dan lo que es multisim, casi similares. Tenemos el valor de 2.2, nos da un valor de 1.068, igual nos da eso. En este caso nos da negativo porque las puntas de nuestro multímetro están al revés, puede variar por eso también, es negativa. ¿Y la positiva? Bueno, un pausa momentáneo. En este caso, para la corriente de la resistencia de 1.5 nos da de 2.49 mA, que es lo que nos da aproximadamente nuestros cálculos y el multisim. En este caso, para la resistencia de 3.9 kiloohms nos da una corriente de 1.65 mA, que es lo que nos da igual en nuestros cálculos y en multisim. En este caso, la resistencia de 5.6 kiloohms nos da una corriente de 8.37 microamperes, lo que nos da igual en multisim. En este caso, pues será mejor porque nosotros pusimos cálculos en miliamperes. En este caso, la resistencia de 4.7 kiloohms nos da una intensidad de 3.57 microamperes, lo que nos da en multisim y con nuestros cálculos y redondeamos todos a micros. La resistencia de 1.2 y 2.2 kiloohms nos da una intensidad de 4.8 microamperes, lo que nos da igual en multisim, y si redondeamos nuestros cálculos es lo que nos debe dar lo mismo. Eso sería todo para nuestra comprobación en físico. Como puede ver, pues sí dieron los valores exactos, más que nada es la comprobación, lo que usamos en métodos de mallas. Para el siguiente circuito usamos las fórmulas que fueron de mallas. Aquí lo que tenemos es nuestra malla 1, malla 2, malla 3. La malla 1 es esta, la 2, la 3. Las ecuaciones que usamos pues son las que nos había dado en clase, o más bien nos había explicado. Los resultados que obtuvimos en cada malla fueron en miliamperes, que fue de 2.7673. En la segunda malla fue de 2.6121 miliamperes y en la 3 fue de 3.6283 miliamperes. Al igual que, con estos resultados lo que sacamos fueron las corrientes de la corriente 4 y la corriente 5, que fue restar la de I1 I2 menos I1, y obtuvimos el resultado de menos 55.2. Para sacar R5 igual tomamos lo que fue R3 menos R2 y que obtuvimos 1016.6. Y para los voltajes lo que obtuvimos fue multiplicando lo del voltaje, corriente por resistencia, que en la primera nos dio de 5.35 volts, que en la simulación nos dio de 5.35 volts, que al igual que en físico pues también nos dio eso. También para la resistencia 2 nos dio de 361. Para la resistencia 3 nos dio de 7.8327 volts. Para la simulación, para sacar voltajes de R1, lo que hicimos fue multiplicarlos, las corrientes por las resistencias, que en la primera fue que la que tenemos aquí en simulación nos dio de 5.535 volts. Para la segunda, que fue de 3 kiloohms, es de 7.837 volts. Para la tercera, que fue de 1K, nos dio de 3.629 volts.
Para la cuarta, que es de 3, nos dio de 465.361 milivolts. Y para la última, que es de 4.3, nos dio de menos 4.321 volts. Esto porque las fuentes que pusimos aquí en la simulación están al revés y bueno, obviamente si las cambiamos pues ya nos da el resultado positivo. Para las corrientes nos dio la primera, que fue de 2, nos dio de 2.767 miliamperes. Para la segunda, que es de 3, nos dio de 2.612 miliamperes. Para la tercera fue de 3.629 miliamperes. La cuarta fue de menos 155.12. Para la cuarta nos dio de menos 155.12 microamperes. Para la quinta, que fue de 4.3, nos dio de 1.17 miliamperes. Ahora pasamos a la simulación física. La primera resistencia es la de 3K, la que vamos a medir el voltaje, que nos tiene que dar de 461, nos da aquí en físico, y en la en la simulación nos da de 465, que pues se acerca a lo que te habíamos dicho. Para la siguiente resistencia, que fue la de 2K, nos da de 535, bueno, y aquí nos da de 562, que se acerca. La siguiente que medimos es la de 3K, que esa nos da de 837, y aquí nos da de 7.96 volts. Para la siguiente resistencia, que es de 4.3, nos da el voltaje de 4.42, que en la simulación nos da de menos 4.371, y esto lo decía por el cambio de los tipos de fuentes, cómo las colocamos. Para la siguiente resistencia, que es de 1K, nos da de 3.67, que en la simulación nos da de 629. Para la primera corriente nos tiene que dar, en el multímetro nos da de 2.80 y en la simulación de 2.767, que se acerca. Para la siguiente resistencia, el circuito que abrimos fue de la resistencia de 3, que nos da de 148.3 microamperes, que en la simulación nos da de 155.12 microamperes, que se acerca. Para la otra resistencia, que también es de 3 kilo ohms, nos da de resultado 2.65 amperes, que en la simulación también nos da lo mismo, pero con 2.612 microamperes. Para la siguiente resistencia, que es de 4.3 kilo ohms, nos da el resultado de 10.10 aquí en físico, pero en la simulación nos da de 1.017 microamperes. Para nuestra última resistencia nos da el valor en el multímetro de 3.576 microamperes, que en la simulación nos da de... ¿Cuál es la de 1? En la simulación nos da de 3.629 microamperes.